Buenos días a todos, me presento, soy la licenciada Citrel Lucía Ramírez, abogada litigante y alumna a nivel maestría de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy daré inicio al proyecto final de la materia de Psicología de Aprendizaje, donde aplicaremos los principios de aprendizaje humanos en un contexto real. Para este proyecto nos basaremos en una problemática muy común pero muy poco atendida: la baja retención y aplicación de conocimientos en pasantes o abogados junior dentro de un despacho jurídico. Imaginemos esta escena. En un despacho jurídico ubicado en Monterrey, Nuevo León, dedicado principalmente en las áreas de derecho civil, familiar, penal, amparos, administrativo, agrario, entre otros, conformado por un abogado titular con amplia experiencia, un abogado junior y un pasante o un practicante. La dinámica del trabajo implica una alta carga laboral, atención a diversos casos simultáneamente y la necesidad de cumplir con plazos procesales estrictos, lo que limita el tiempo disponible para procesos formales de capacitación. Este entorno profesional se caracteriza por la incorporación constante de pasantes de derecho y abogados junior que se encuentran en una etapa inicial de su desarrollo profesional, por lo que los participantes son estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura de Derecho o egresados recientemente. Si bien cuentan con una formación teórica sólida adquirida en instituciones de educación superior, su experiencia practicada es limitada, lo que genera una brecha entre el conocimiento académico y su aplicación en la vida real. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante abordar este tema en un contexto real? Porque en el mundo jurídico, los errores causados por un mal aprendizaje no solo se traducen en una baja calificación, también se traduce en la pérdida de derechos de un cliente, las multas o pérdidas de un término legal. Para entender por qué esto ocurre, analizaremos 3 conceptos del libro de aprendizaje humano de Jean Elsin Omron. En su teoría cognitiva, su concepto clave es la memoria de trabajo y carga cognitiva. ¿Cómo influye en el problema? Al revisar múltiples materias como civil, agrario, amparo, el abogado junior y la pasante o pasante experimentarán una saturación al no contar con organizadores visuales, gastan toda su energía mental en recordar el formato o el plazo, descuidando el análisis del fondo del caso. Su evidencia en el libro resalta que cuando la carga cognitiva excede la capacidad de la memoria del trabajo, el procesamiento se detiene y la información no se consolida en la memoria a largo plazo. Omron enfatiza el uso de andamiajes cognitivos, que es la estructura de apoyo externa, para liberar espacios mentales y permitir que el cerebro se concentre en tareas complejas de nivel superior. Ahora bien, en su teoría constructivista tenemos como concepto clave la construcción de esquemas y aprendizajes significativos. ¿Cómo influye en el problema? Si el pasante se limita a copiar y pegar formatos de demandas anteriores sin entender la línea estratégica que el titular diseñó, está realizando un aprendizaje memorístico o mecánico. El resultado es que si el siguiente caso cambia ligeramente, el pasante no sabrá cómo adaptar el documento porque no construyó un esquema mental real del proceso. En el texto de Omron explica que las personas tienden a rellenar los huecos de un esquema con inferencias bases en lo que creen que es lo lógico, sin una guía constructivista donde el estudiante explique el porqué de lo que hace. También se encuentra la tarea sociocognitiva, que tenemos como conceptos claves el modelo y expectativas de autoeficiencia. ¿Cómo influye en el problema? En el despacho, los integrantes junior observan al titular ir a audiencias o negociar, pero al no existir una retroalimentación posterior, el proceso de reproducción se fractura. Omron cita los principios de Bandura, señalando que el modelo es ineficaz si el observar no recibe retroalimentación inmediata sobre sus intentos de reproducción. Para solucionar esto, existen 3 estrategias. La primera estrategia, las técnicas de enseñanza. Crear una matriz de procesos claves físicas o digitales en el despacho y listas de verificación obligatorias para cada materia. Antes de redactar una demanda de divorcio o un amparo, el pasante debe seguir una checklist que divide las tareas en micropasos. Según Omron, el uso de organizadores previos y la segmentación de información reduce la carga de la memoria del trabajo, permitiendo que los recursos materiales se dirijan a la argumentación jurídica y no a recordar formalidades administrativas. El segundo es el método de autorregulación. ¿Cómo se aplican? Pues al implementar un formato breve de media página llamado hoja de ruta estratégica que el pasante o la abogada junior debe de llenar antes de iniciar cualquier escrito complejo, poniendo sus objetivos, qué conceptos, qué dificultades, y al finalizar se confrontará brevemente con el titular. Según Omron, fomentar la metacognición
obliga al abogado junior a dejar de actuar en piloto automático y a monitorear activamente su comprensión de derecho aplicado, transformando el trabajo mecánico en aprendizaje significativo. Y la tercera estrategia, las técnicas de modelo y retroalimentación sistemática. ¿Cómo se aplica en este caso? En el ambiente de un despacho suele ser caótico. La intervención consiste en modificar los estímulos ambientales a través de 3 componentes. Los andamiajes ambientales físicos y visuales, instalar un tablero en el área de trabajo como un mapa de ruta visual. El siguiente es un espacio de concentración libre de distractores, establecer una regla ambiental donde las mañanas se declaran un tiempo flujo promedio, durante esas horas no se atienden para nada el teléfono, para dedicar exclusivamente a la redacción compleja. Y un clima psicológico que viene siendo la seguridad psicológica para el aprendizaje es cambiar el error bajo amenaza a un espacio donde se normaliza la duda. Según Omron, establece que los seres humanos responden y procesan mejor a la información cuando el ambiente físico y social está estructurado y es predecible. Un ambiente caótico genera una carga cognitiva que impide que la memoria del trabajo se complique. Como principios de aprendizaje, la informalidad es la enseñanza dentro del entorno laboral, perpetúa el estrés y el error. Por el contrario, la aplicación de todos estos métodos demuestran que pequeñas estructuras pueden acelerar drásticamente la transición hacia la autonomía. El impacto esperado en el contexto real de este caso se anticipa una reducción significativa en el índice de errores en documentos legales y una baja en los niveles de estrés en equipo. El abogado titular experimentará una liberación de tiempo a medio plazo, ya que el pasante y el abogado junior deberá de ser menos ejecutores mecánicos para convertirse en solucionadores estratégicos en problemas jurídicos. Y como reflexión personal, profesional, como nosotros como profesionales o asesores en el desarrollo del talento debemos entender que enseñar derecho no es lo mismo que enseñar a ser abogado. El verdadero valor de una firma legal no solo radica en una cartera de clientes, sino en su capacidad interna para desarrollar su propio capital humano. Diseñar entornos donde el aprendizaje ocurra de forma consciente y respaldada científicamente es la diferencia entre un despacho que vive al día a una firma jurídica institucionalizada con su futuro sostenible.